las palabras que se usa, lo que usan mucho los mexicanos, hay una frase que ellos usan que dice que les cayó el 20. Les cayó el 20 es como que ahora sí la agarré, ¿no? Ahora sí, aunque eso tiene una historia, pero es queriendo decir, tan, tanto tiempo la tenía allí y no me había caído el 20. So, lo que voy a hablar hoy es, me cayó el 20. Me cayó el 20 no es porque no lo había visto, sino porque ahora veo la fotografía de forma completa, veo la picture de forma completa. Así que ponga atención porque lo voy a llevar, hoy no lo voy a trabajar hoy como una predicación, lo voy a trabajar como una enseñanza que es necesario que usted la asimile, porque esta enseñanza debería cambiar el resto de su vida. Mire cómo se lo estoy diciendo. Y voy a usar los mismos versículos, aunque hay muchos otros versículos que nos dan apoyo a esto. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2, ganó 2 también, ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire, am, la, yo lo que quiero que usted vea la picture completa o la fotografía completa, porque cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar muchísimas enseñanzas en la Biblia, enseñanzas directas y enseñanzas, vamos a decirlo, dentro de las líneas, ¿no? Pero yo lo que quiero enseñarles hoy es la foto completa. La foto completa es que Dios crea la tierra, ¿verdad? Dios crea el cielo y la tierra y crea un lugar especial. Diga conmigo, lugar especial. Ese lugar especial lo llamó Edén. Ese lugar especial era un lugar de abundancia, de una fuente de abundancia y de riquezas. Dios, Dios planta al ser humano allí. Vamos a decir hombre porque es un nombre genérico para el ser humano. Dios planta al hombre allí y la intención de Dios, escúcheme, la intención de Dios era hacer de toda la tierra un Edén. Es decir, que todo el planeta fuera abundante, que todo el planeta tuviera provisión, que todo el planeta nos proveyera de bendición, que nadie, ni que ninguna persona tuviera falta de ningún bien. Aleluya. Dígame a eso, por favor. Entonces, mire la picture completa. Ese es el propósito de Dios. El plan de Dios es, voy a plantar un lugar que quiero que después creó dos administradores y le dijo a los dos administradores, ustedes son ahora los administradores de la tierra. Es decir, los puso como gerentes. No son los dueños, pero son los gerentes, porque de Jehová es la tierra. Diga conmigo, del Señor es la tierra. Diga, todo le pertenece al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que asimilar, y por eso leí esta parábola, porque él dice, el escritor pone allí, el Señor les entregó los bienes de Él, se los entregó a ellos para que ellos los administraran. Levante su mano conmigo y diga administrar. Administrar, escuche bien, administrar o cuando uno lo pone en administrar, se lo voy a hacer en forma sencilla. La administración consiste en sacar el mayor provecho o dar los mejores resultados en algo que no es mío. Eso es lo que yo me pongo a administrar. Cuando me ponen a administrar algo, usualmente no es mío, sino que me dicen administralo y tú úsalo de manera tal que te dé el mayor rendimiento posible. Entonces lo que está diciendo la parábola es que el Señor agarró sus bienes propios, los puso en manos de estas personas y le dijo, sáquenle el mayor provecho posible. Póngalo, no es de ustedes, escuche, no es de ustedes, pero ustedes son los que tienen toda la autoridad y el poder y el señorío para hacer con eso lo que ustedes lo que ustedes consideren que es más conveniente para sacar el mayor provecho. Entonces, escuche, los dones y las habilidades se le fueron dadas a estas personas. En este caso, la Biblia habla talentos, se le fueron dados para administrar. Mire cómo va la picture completa. Dios crea la tierra y Dios crea el Edén y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que el ser humano que estoy creando pueda administrar el Edén y todo el planeta se convierta en un Edén.
todo el planeta se convierta en un Edén. El Edén tenía ciertas conductas, ciertas costumbres. Mire, y una de las cosas con las que yo he luchado por mucho tiempo, yo quisiera que esto le molestara a usted y a los que me ven también, los que me van a ver a través del video. Yo quisiera que le molestara en qué sentido, escúcheme, que le molestara sabiendo que hay cosas que si nosotros le hacemos unos ajustes y unos cambios, vamos a ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Escúcheme, porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era extender el reino de los cielos a la tierra. Dígame, por favor. Diga que el reino de los cielos se venga a la tierra. Trató de hacerlo con Adán, pero Adán no hizo un buen trabajo. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Mi plan no se rompe porque Adán no hizo un buen trabajo. Mi plan se va a cumplir porque se va a cumplir porque se va a cumplir. Porque yo sigo siendo Dios. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar de la descendencia de la mujer, ¿verdad? Voy a sacar a uno que sí va a hacer el trabajo, que va a hacer que todo el planeta parezca el Edén, que haga que el cielo, escúcheme, que el cielo venga a la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, Jesucristo aparece y la llama el reino. Lo primero que es cuando Jesús aparece predicando y dice unas frases que de repente en el mundo cristiano son frases que se han usado mucho y se han desgastado y se han mal usado. ¿Por qué? Porque la idea a veces que tenemos del arrepentimiento, a veces cuando ya yo digo la palabra arrepentimiento, algunos hasta ya se fastidian y dicen que otra vez el pastor va a decir el arrepentimiento. Pero a muchas personas no le ha caído el 20 de lo que es el arrepentimiento. Se lo explico otra vez. Mire, porque yo quiero que usted vea la picture completa. Jesús ya tiene la idea que Jesús vino a establecer el reino. ¿Sí? Jesús aparece y empieza diciendo dos frases. Uno, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mundo cristiano, muchas veces en el mundo cristiano pensamos que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y nos arrepentimos de nuestros pecados, son perdonados nuestros pecados y ya nosotros no necesitamos arrepentirnos más. Porque asociamos, muchas veces en el mundo cristiano se asocia el arrepentimiento con el pecado. Yo lo que quiero hoy es que usted vea la idea un poco más allá. No se trata de asociar el arrepentimiento con el pecado, porque lo que Jesucristo está diciendo es cambien, diga conmigo, cambiar de forma de pensar. ¿Por qué? Porque antes no estaba el reino, pero ahora tienes que cambiar tu forma de pensar porque ahora está el reino. Entonces, la gente iba en una dirección de espaldas a Dios. Y Jesús le dice, cambien, arrepiéntase, vuélvanse de ese camino, den la vuelta en su forma de pensar para que ustedes puedan ver y entrar al reino. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el arrepentimiento no consiste solamente en arrepentirme de mis pecados. El arrepentimiento que Jesús está invitando a que tengamos tiene que ver con un cambio de mentalidad. La cosa es que lo hemos asociado con el pecado y entonces, como si lo asociamos con el pecado y nosotros sabemos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, ya entonces no queremos arrepentirnos más. Pero arrepentirse no es sentirse mal por sus pecados. Escúcheme, arrepentirse tiene que ver con cambiar una mentalidad. Es decir, que yo debería estarme arrepintiendo todos los días de mi vida, no porque me siento culpable por mis pecados, sino porque estoy cada día cambiando mi mentalidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, les está diciendo, dejen de caminar con la mentalidad que va de espaldas a Dios y vuélvanse a tener una mentalidad que camina en favor de lo de Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento era un cambio de camino. ¿Y cómo cambio de camino? Cuando cambio de mentalidad. Entonces el Señor lo que está diciendo, escúcheme, lo que el Señor está diciendo es arrepiéntanse, diga conmigo, cambio de camino. Diga, cambio de mentalidad. Cada vez que usted escucha arrepentimiento, usted tiene que decir, eso es para mí. Vamos a hacer una práctica para ver, vamos a ver. Arrepentimiento. Ahora dígalo como que si me quiere convencer. Vamos a ver. Arrepentimiento.
Es para todos. El arrepentimiento es para todos. ¿Por qué? Porque es un cambio de mente. Ya no me conduzco y me comporto con las cosas que yo hacía que me llevaban de espaldas a Dios. Ahora me he convertido, me arrepentí. Me arrepentí no es que me siento mal, es que me di la vuelta y estoy cambiando de mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento y cambio de mentalidad, me estoy volviendo a Dios. Estoy dándole la espalda a mi forma de pensar antigua. Ahora mire, cuando Jesús aparece, empieza a predicar el reino de Dios. Jesús aparece diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado y para poder entrar a este reino, no puedes entrar de otra forma que no sea a la forma del reino. Entonces, ahí donde, escuche, pues está. Yo me gozo, yo no sé cómo va usted, pero si me va llevando el hilo, usted sabe a dónde usted va a llegar. Viene un hombre de noche, de los principales de la sinagoga, es decir, era un religioso, diga conmigo, religioso. No, el tipo no era malo, tenía buen corazón, pero él estaba metido en una religión. Jesús nunca vino a predicar una religión. Jesús nunca vino a decirnos que nos metiéramos a bautistas, metodistas, pentecostales, a anglicanos. No, Jesús nunca nos dijo eso. Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. Jesús empezó a establecer algo que era cultural. Jesús empezó a establecer una nueva cultura, un nuevo país. Déjame decírselo así. Jesús empezó a decir, bueno, ustedes andaban en el país del diablo. Se lo voy a explicar ahora sí. Ustedes andaban en el país del diablo. Ahora ustedes tienen que darse la vuelta y entrar al país de Dios. Es como cuando uno va a cruzar las fronteras entre los países. Usted sabe que al usted cruzar la frontera de este país para acá, todo cambió. Usted, en cualquier parte del país que usted cruzó, por el aire, por el mar, por donde sea, usted tenía ciertos derechos, ciertas conductas en su país, pero cuando entró aquí, ¡boom!, cambió. Y ahí mismito que aterrizó, lo primero que comenzó a pensar fue documentos. Los que no nacieron aquí, pues, documentos. Aquí cuando uno llega, lo primero que te dicen es documentos. Aquí lo llaman papeles, ¿no? Papeles cualquier cosa, pero documentos. Entonces, ¿sabes qué? Lo primero que uno piensa es documentos, batallas por documentos, peleas por documentos, trabajas o no trabajas por causa de documentos, por causa de que entraste a un nuevo país. Viene un hombre de la sinagoga religioso, él tenía una religión y una fe, y se acerca a Jesús y ve que Jesús está predicando un nuevo país, un nuevo gobierno. Aleluya. Y que ese gobierno sana gente. Jesús es el representante principal de ese gobierno. Pero el representante principal de ese gobierno andaba sanando gente. Y él dice, oye, pero en el judaísmo no se ve esto. Ni en el budismo, ni en las otras religiones, ni en los Hare Krishna, no se ve esto. Este sana a los enfermos. Y entonces dice, oh, no solamente sana a los enfermos, resucita a los muertos. Ay, dice, este que anda anunciando este reino resucita a los muertos. Este que anda anunciando este reino paga los impuestos, pero él no tiene un empleo regular. ¿De dónde salió el dinero? Solamente habló y le dijo a uno, ve y saca ese pez que está allí, vas a pagar los impuestos tuyos y los impuestos míos. Es decir, que la naturaleza está trabajando a favor de él. No solamente eso, se dice que el tipo camina sobre el agua. Oh, el representante de este reino tiene un poder que camina sobre el agua. Tiene un poder. Escuche, el representante de este reino le habla al viento. Diga conmigo, le habla al viento. Le habla al viento y el viento le obedece. Aleluya. Dice, ¿de dónde salió este tipo? Porque antes yo no había visto gente que le hablara al viento. Antes yo no había visto una persona que le hablara al mar y el mar le obedeciera como si fuera otra persona. Entonces están en una tormenta y van caminando y Jesús está durmiendo y ese no es confundir la de la caminada con la de la dormida, pero ahí vamos. Jesús está durmiendo, lo despiertan y dice, sálvanos que perecemos, y Jesús se levanta y le dice, y reprende al viento. Y el viento, y reprende al mar, y el viento y el mar le obedecen. Y ellos empezaron a preguntar y decir, ¿quién? Mire, ya tenían tiempo con él. Y empezaron a preguntarse, ¿quién es él? Es decir, andaban con él, pero realmente no les había caído él. No les había caído el 20, pero andaban con él.
Incluso yo creo que hasta lo querían. Es decir, lo querían, lo amaban, pero el 20 no les había caído. Y dijo, ¿quién es él que hasta el viento y el mar le obedecen? Ay, ay, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Entonces Nicodemo viene a él de noche y le dice, Señor, ¿cómo hago para entrar a ese reino? Y Jesús le dice, fácil, hay que nacer. Esto es una cosa normal en cualquier parte del mundo y en cualquiera de los tiempos. Para tú ser de un país, tienes que nacer en ese país. Jesús le dice, es bien fácil, tienes que nacer dentro del país nuevo. Entonces Nicodemo dice, wow, pero ¿y cómo hago yo para volver a nacer si ya soy viejo? Es decir, yo no puedo nacer en ese país porque ya yo nací aquí en Jerusalén o en Israel. No puedo nacer ahora en el reino tuyo porque ya yo nací. Entonces tengo que entrar en el vientre de mi mamá y volver. Jesús le dijo, wow, si te estoy contando cosas tan fáciles y no las entiendes, ¿cómo será si te cuento? Te cuento las de la tierra, no las entiendes. Si te cuento las del cielo, te pierdo. Dice, mira, ¿sabes qué? Aquí el secreto es que hay una cultura en la cual tú tienes que entrar. Y Jesús le dice, la cultura es nacer del agua, que representa la palabra. Tienes que nacer de mis palabras y tienes que nacer del Espíritu Santo. Entonces tienes que ser guiado por la palabra y por el Espíritu Santo para que tú puedas permanecer en este reino, en este nuevo país. Se lo explico de esta forma. Yo soy venezolano. Sí. A veces ya no sé. Realmente no lo soy. Tengo que decirles un secreto. Ya no soy venezolano. Pero sí soy. Es decir, según mi humanidad nací en Venezuela. Y algunos de ustedes son mexicanos. ¿No hay mexicanos aquí? Una mexicana. ¿Habrá mexicanos aquí? Oh, ¿otros venezolanos por ahí? ¿Algún colombiano? No vino la colombiana, pero ya va a llegar. Me debe estar viendo. Dice, pastor, yo lo vi. Sé que, bueno, en fin, ¿qué le hace a usted ser de su país? ¿Qué es lo que le representa a usted ser? ¿Qué es lo que le hace a usted sentir de su nación? Mexicano, venezolano. Como vemos más mexicanos aquí, usted pensaría, bueno, ¿qué me hace a mí ser mexicano? Será, uno, nacer en México. Eso me hace mexicano, aunque hay gente que nació allá y se lo trajeron para acá desde niño y ni español hablan. O sea, que uno los ve así como que tú eres mexicano, pero ni hablas. Mira lo que sucede. Estoy hablándole en lo físico para que usted agarre la onda. Dice, ni hablas español. Entonces tú no eres mexicano. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos por el estereotipo. Si yo tuviera los ojos azules, el pelo amarillo y fuera say something, usted diría, este tipo es americano. Y de repente, pues en mi país hay tipos con ojos azules, con el pelo amarillo güero o catire, y no son americanos. Es decir, nosotros sacamos la cuenta por el estereotipo de las personas y pensamos que como se ven, esos son ellos. Pero diga conmigo, no es así. Yo no soy venezolano por cómo me veo. Una de las cosas que me identifica a mí como venezolano, yo he llegado a lugares, y yo llego a lugares y ya con el acento, miren, estos días una persona llamó a mi esposa por teléfono y yo iba subiendo las escaleras y solamente la escuché diciendo, pero mira que yo no sé qué, y dije, es venezolana y es maracucha. ¿Sabe por qué? Porque le agarré el sonido. Tú demuestras de dónde eres por tu hablar. Tus palabras y tu acento, el sonido que tú le das a tu voz, a tu palabra, dice de dónde tú eres. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos, se acabó ya ni empezado. Una de las cosas que nos dice a nosotros de dónde somos y a qué pertenecemos tiene que ver con nuestro lenguaje. ¿Qué otra cosa? El lenguaje es sumamente importante. ¿Usted sabe cuál es el trasfondo de la historia de Latinoamérica o de Hispanoamérica? Es porque hablan español, porque fueron conquistados y fueron conquistados por los españoles y en casi su totalidad eliminaron las lenguas nativas. ¿Por qué eliminaron las lenguas nativas? Para que se supiera que un reino los había conquistado y que ahora todo el que habla español tiene la influencia del reino de España. ¿Por qué en América se habla inglés? Porque se movieron los ingleses para acá
hicieron una colonia inglesa, una colonia de la corona inglesa, y ahora aquí se habla el inglés por causa de su trasfondo y de quienes los conquistaron. Escuche, vea la picture completa. Jesús aparece enseñando un nuevo reino que no era el de España, que no era Inglaterra, que no era Portugal, que no era Italia. Vino enseñando un nuevo reino, pero ese reino también tiene un nuevo lenguaje. Entonces, cuando usted lee cuando usted ve la Biblia desde arriba, usted ve que Génesis, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, hablan de una preparación de un pueblo, el cual Dios va a ser el rey. Y Dios da reglas y leyes de ese pueblo para que sepan, mira, estas son las reglas. Y después empezó a anunciar por los profetas empezó a anunciar la venida del rey. Es decir, se lo hago en 3 grandes rasgos. La preparación para la estructura para el rey, el anuncio del rey y la aparición del rey. Entonces, cuando Jesús aparece, le gritaban ¿cómo? Le gritaban hijo de David. Esto es más largo de lo que, pero solamente le voy a dar pedacitos. ¿Por qué le decían hijo de David? Si David había muerto hacía muchos años. Porque Dios había dado una promesa que de la descendencia de David iba a salir el nuevo rey, iba a ser descendiente de David, iba a tener las mismas conductas que David tuvo en un sentido. 1, David derrotó a todos sus enemigos. Levante su mano conmigo y diga, David derrotó a todos sus enemigos. Fue tanto que la ciudad de David se llamó la ciudad de paz porque ya no había con quién pelear. Los había derrotado a tal forma, a tal magnitud que no había con quién pelear. Entonces, cuando Jesús aparece, dice, tú eres el hijo de David y tú eres el que has vencido a todos los enemigos. Por eso Jesús se detiene cuando Bartimeo lo empieza a gritarle y a decirle, hijo de David. Bartimeo no estaba reclamando sanidad, no estaba gritando sanidad, estaba gritando, tú eres el rey que nos libertas. Y yo quiero que ese rey ungido y libertador venga y me recobre la vista. Por eso Jesús le pregunta, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que el rey te conceda? Usted está aquí. Cuando usted reconoce y entiende lo que es el reino, cuando Jesús aparece, no aparece predicando, Jesús aparece predicando. Dentro de su enseñanza había muchas cosas. Y habían enseñanzas privadas, habían enseñanzas públicas. Pero su mensaje público fue, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo soy el rey. Aleluya. Y cuando usted entiende que esto es, que Jesús está tratando de crear una nueva cultura, tratando de crear una nueva generación. No se trata de ser evangélicos o tener una organización o denominación. Hay unos que hablan en lengua. Mire, dentro de este reino lo que usted no desee, usted no lo recibe. Hay gente que odia la prosperidad. Ay, la prosperidad. Ay, no te va a llegar ni un centavo. Porque en este reino hay un lenguaje y en este reino hay modelos a seguir. Y en este reino hay conductas. Escúcheme, en este reino se habla por sueños. Hay un lenguaje dentro de este reino que no es igual que en el mundo. En este reino, nuestro papá nos habla por sueños. Es decir que, escúcheme, sueños dormidos y sueños despiertos. Si usted no sueña, usted no está en el lenguaje del reino. Entonces, antes usted dice, ay, soñé, qué raro. No, ahora cuando usted sueña, dice, gloria a Dios, tuve un sueño. ¿Por qué? Porque mi papá me está hablando. Tuve un sueño, y si no fue dormido, es despierto. Wow, tengo un sueño, voy a llegar a tal lugar, voy a alcanzar tales cosas, voy a tener tantos logros. Empecé a soñar y empecé a hablar el lenguaje de este reino. En este reino suceden ciertas cosas, la comida es diferente, el lenguaje es diferente, los amigos se tratan diferente. Porque en el mundo el que se portaba mal, igual que yo, era mi compinche, mi pana, mi amigo, mi cercano, mi compadre. En el reino el que se porta mal es a la persona que yo quiero conquistar para que cambie. Pero mi amigo es el que hace la voluntad de mi padre. Mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. Aleluya. Así funciona el reino. Escúcheme. Mire, yo le estaba contando ayer a mi esposa, porque el sábado amanecí así como que alumbrado. ¡Pum! Con el mensaje del reino en mi cabeza. ¿Qué es esto? Porque es que, mire, lo que Jesús vino a establecer fue una nueva cultura.
a producirnos un nuevo lenguaje, nuevas conductas, nuevas formas de hablar, nuevas formas de vestirnos, nuevas formas de pensar. No a la forma religiosa que tenía la gente o que ha creado las culturas. Pero a usted lo que lo hace representante de su país es su cultura. Y eso también es lo que el enemigo ha venido usando por muchos años para que usted no entre en el reino de Dios. Hay fiestas que usted sigue, que usted las utiliza, vamos a decirlo así, fiestas que son claramente dedicadas a Satanás. ¿Será eso del reino? No. La pasada fiesta de la noche de brujas, cristianos y cristianas que se formaron, que creo yo que tenían una buena formación, en el momento que ya dejaron de ser parte de esta iglesia, ya ahí mismo salieron a disfrazar a sus niños, a sus brujitas. ¿Sí? Bueno, ni siquiera lógica eso tiene en el mundo regular del planeta. Disfrazar a un niño, una niña de brujo, de bruja, de perro, de gato, de animal, eso es tonto. Estoy hablando de que es tonto, pero aparte de tonto, Satanás no hace cosas tontas. Satanás disfraza cosas de inocentemente para que uno crea que es inocente hacer ciertas cosas que lo benefician a él. Usted está aquí. Entonces y no solamente eso, mire, Jesús no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Lo celebramos. Yo me aprovecho, porque es la única fecha que me regalan un montón de regalos para regalarlos yo. Pero Jesús no nació en diciembre. Bueno, vamos a buscar un día para celebrarlo. Anyways, no quiero entrar en esos detalles, pero hay cosas que no afecten tu vida, tu emoción, porque tú no perteneces a ciertas tradiciones y cosas de este mundo, porque ahora tú perteneces a un reino. Ahora mire lo que sucede. ¿Quién inventó lo del Santa Claus? ¿Sabe? Santa Claus es un invento comercial con un trasfondo espiritual de duendes. Lo voy a decir bien suavecito. Su trasfondo es espiritualmente basado en duendes. Duendes. Un duende es una especie de fantasma. ¿Cómo es que se llaman los duenditos aquellos azules? Los pitufitos. Santa Claus era un pitufo pero verde, no era azul. No sé si me expliqué mejor. Yo no tengo nada en contra del Señor, hasta graciosito es. Pero la gente pierde la esencia de quién es por causa de lo que sucede en estos periodos de fiesta. Mire, escúcheme, Satanás transmite su cultura porque él tiene un reino, porque un reino, ¿qué es lo que es un reino? Un reino es que tiene una persona que domina. Diga conmigo, una persona que domina. Despiértese, una persona que domina. Lo otro que tiene es un lenguaje, diga conmigo, un lenguaje. Hablan de una forma. Lo otro que tienen es una especie de comidas. Y tienen, escúcheme, tienen culto, tienen ritos de adoración. Escuche, diga conmigo, ritos de adoración. Que aunque usted no está postrado diciendo, oh Santa Claus, o los regalos de Navidad, aunque usted no lo está diciendo, hay cosas que son sutiles que se convierten en un rito el cual la gente participa directa o indirectamente. Escúcheme, no quiero arruinarle su Navidad. Lo que quiero es que usted sepa a lo que nosotros pertenecemos. Que el reino de los cielos se ha acercado y Satanás usa las fiestas tradicionales de tu país, de tu tierra, de tu tradición y las utiliza para su beneficio. Por eso Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Es decir, Jesús vino a cambiar y a quebrantar ciertas costumbres y ciertas conductas, incluso religiosas. La gente del reino, me toca avanzar, pero ¿por qué nosotros necesitamos asimilar la cultura del reino? Mire cómo funciona, mire cómo funciona en ABC, se lo voy a decir. ¿Cómo funciona el enemigo? El enemigo da una idea. La idea la lleva a posiciones altas de gobierno. Escúcheme, de gobierno. En el gobierno aprueban una ley. Esa ley, después que es aprobada, la sueltan en ciertos estados o países que son claves en el mundo y crean una nueva cultura.
Cuando crean una nueva cultura, esa cultura sigue transmitiéndose de un año al otro, al otro, al otro. Cuando vienes a ver, has cambiado la mentalidad y la conducta de una población. Así hacen los comunistas. Así hace Satanás. Así hace la gente. La gente después que crea una cultura, por ejemplo, el machismo. Esto es universal. El machismo es una conducta aprendida. O el feminismo. Son conductas aprendidas que van en contra de ciertos principios y ciertos valores con respecto a otro ser humano, que es una mujer o que es un hombre. Va en contra, pero está tan arraizado en la mente de nosotros que el no comportarnos de esa forma, el que nos pongan a lavar los trastes, me hace torcerme en mi orgullo por mi formación machista. Anda a lavar trastes, campeón. A lo que me refiero es que hay tantas cosas en las cuales nos formaron que incluso cuando estamos dentro del reino todavía seguimos comportándonos como que no estamos dentro del reino. Tenemos ciertas ideas, costumbres, celebraciones que no son del reino de Dios y por eso no hemos entrado. Jesús vino a anunciar un reino. Entonces hay gente que cree que venir y cantar el domingo y venir y hacer 2, 3 cosas el domingo ya lo hizo un buen cristiano. Posiblemente te hizo un buen cristiano, pero no te está haciendo caminar como un ciudadano del reino de Dios. Y por eso no puedes heredar las bendiciones que están dentro del reino. Vinieron los discípulos y dijeron, Señor, mira, quisiéramos, cuando venga tu reino, nosotros quisiéramos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, usted no sabe lo que piden. Yo, mira, ¿sabes qué? Eso no me toca a mí decidirlo, eso le toca a mi Padre. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que ustedes van a beber de la misma copa que yo bebo y pueden ser llenos del mismo espíritu que yo soy lleno. Digo, ¿sabes qué? Ustedes tienen la capacidad, pero en el momento que sus ojos se abren y usted entra al reino y usted empieza a conducirse y a caminar como un ciudadano de ahí, usted empieza a disfrutar los beneficios del reino. Escúcheme, usted entró al reino. Si usted no lo sabía, usted entró. Pero no puede disfrutar de los beneficios del reino. ¿Por qué? Porque usted no está usando las leyes del reino. En el reino de Dios se diezma, en el reino de Dios se ofrenda. Así funciona la plata dentro del reino. En el reino de Dios es así. En el reino del mundo no. En el mundo usted no diezma porque todo le pertenece a la pachanga y al yo y al ego. En el reino de Dios no se piensa así. Dentro del reino de Dios pensamos ¿cómo? Decimos, ¿sabes qué? Todo aquí le pertenece al Señor. Hay un solo Señor. Hay una sola hermana aquí. Hay un solo Señor. Un solo Dios. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Aquí hay un solo dueño. Diga conmigo, Señor es igual que dueño. Nos han hecho algunos truquitos con el español y palabras dentro de nuestro idioma español se han mezclado con palabras que no son español. Por ejemplo, tenemos arrepentimiento, que es una palabra que no explica bien. Realmente traducir arrepentimiento del griego al español, estaríamos nosotros diciendo cambio de mentalidad. Entonces, cuando usted ve que Jesús aparece, está diciendo arrepentíos. No es una palabra en español. La palabra en español sería cambien de mentalidad porque el reino ha llegado. Entonces nosotros compramos la idea mire lo que me pasaba a mí en Venezuela. Pues en Venezuela se habla español, pero hay mucha influencia de palabras en inglés. Y yo pues veía que la aguja de la gasolina, de un lado dice F, pues F rápidamente uno sabe que es full. Pero la E yo no sabía qué era. Y yo decía, de échale, porque no sé qué es. De échale. Pero cuando usted entiende un poquito el inglés, es vacío. Pero ni siquiera podríamos decir empty, porque no entenderíamos. La frase en español debería decir vacío o lleno. Y nosotros decimos full o échale. Bueno, no sé, que algunos más inteligentes que yo, más conocedores, le decían empty, pero no. Entonces, así mismo nos pasa cosas con los idiomas y el entendimiento bíblico. Arrepentimiento no quiere decir que te sientas mal por tu pecado. Arrepentimiento quiere decir cambia tu mentalidad. Y si usted es un cristiano nacido de nuevo y que entró al reino, pero usted no está cambiando su mentalidad, usted no se arrepintió.
Usted cambió de religión posiblemente, o usted está cambiando ciertas posiciones, pero usted no ha cambiado su mentalidad con relación al nuevo reino. Y en este nuevo reino tenemos conductas. Por eso le dije, me cayó el 20. Yo, ay, Dios mío, ay, Señor. En este nuevo reino tenemos que tener una cultura. Levante su mano y diga, cultura del reino. Ya usted no va a conducir. No, y no es porque usted es evangélico o no. Mire, de hecho, ser cristiano, escúcheme, porque esta está amarga si no la escucha bien. La frase cristiano, fue una frase que se creó de manera despectiva, es decir, de forma despreciativa. Dijeron, ustedes lo que son unos cristianos. Es decir, ustedes andan siguiendo a un ungido y ustedes entonces son los ungidos. Porque ni siquiera la frase estaba en español. La frase era ungido y ungidos. Ustedes son lo que son, es unos ungidos, pero de forma despectiva. Así que realmente Jesús nunca usó la palabra cristiano. Jesús usó la palabra iglesia una vez. Una sola vez dijo iglesia. ¿Sabe para qué la nombró? Dijo, ustedes serán en base a la revelación del reino, ustedes serán mi eclesía, que traducido al español sería mi gabinete de gobierno. Es decir, que la iglesia es una agencia de gobierno. ¿De qué gobierno? Del reino de Dios. Esto es, el entendimiento completo es que Dios sí quiere establecer un reino literal en la tierra con gente que nazca del agua y del espíritu y que empiece a disfrutar y a conducirse y a comportarse como un hijo del reino. La diferencia de este reino a los reinos del mundo, ¿sabes cuál es? Es que en este reino todos los súbditos no son súbditos, sino hijos. Ustedes son hijos del rey. Ay, 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 los que no, los invito. Ustedes son hijos del rey. Entonces, cuando usted empiece a mire, y mire lo que dice la escritura, cuando usted empieza a verlo así, usted empieza a ver, todo empieza a encajar, todo el 4 empieza a encajar. ¿Por qué? Porque los hijos de los reyes, los herederos, no eran diferentes a los esclavos. El esclavo era grande, pero no tenía herencia, ni tenía libertad de movimientos, ni de acciones por causa de que era esclavo. El apóstol dice, el niño y el esclavo no son diferentes. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene libertad para moverse y determinar ciertas cosas. Pero cuando tú te maduras en el reino de Dios, creces en la conducta, en la fe y en el entendimiento del reino, entonces lo que es tuyo se te es dado y empiezas a administrar las bendiciones y la abundancia dentro del reino de Dios. Hay gente todavía batallando si la ofrenda o no la ofrenda. Hay gente que batalla si oro o no oro. Mire, dentro del reino de Dios, la oración es lo más esencial. Cuando usted viene de una fe como la mía, yo vengo de tradición pentecostal, después fui metodista y aprendí un poquito con los bautistas y aprendí con esta gente un montón. Y una de las cosas que yo pudiera decir, los pentecostales son buenos para orar. Esos creen en la oración, y oran y ayunan, pero no saben el principio del reino, por qué realmente es la oración. El rey se mueve, su mano se mueve solamente cuando sus súbditos piden algo. Pues en el mundo pentecostal donde yo me formé, pues hay que orar, queremos la presencia del Señor. Bueno, esa es mi experiencia. Con todo respeto al resto de las demás personas, pero hay que orar y porque Dios puede hacerlo y Dios lo va a hacer y estamos confiados y llenos de fe. Pero en el reino, el pensamiento de la oración es la única forma en que yo tenga provisión es oración. Es decir, que en el reino yo dependo 100% del rey y 100% de la oración. Y eso hace que mi mentalidad cambie, que no sea obligado a orar, sino que realmente si yo entiendo que mi estilo de vida debería ser orando. Por eso Pablo decía, oren sin cesar. Deberías estar orando todo el día. Eso te evitaría una cantidad de problemas si tú te la mantuvieras todo el día hablando con Dios. Te evita. Yo no sé si me estoy explicando. Entonces la entrada al reino te va a dar a ti habilidades extraordinarias. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Dice, la naturaleza, diga conmigo, la naturaleza está gritando desesperada por la manifestación
manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de la que los va a libertar. Es decir, que el apóstol está diciendo, cuando tú manifiestes ese poder glorioso que está determinado para ti, cuando crezca lo suficiente para recibir esto, entonces hasta la naturaleza será libre. Es decir, la naturaleza va a empezar a obedecerte. ¿Por qué la naturaleza? Porque en Edén la naturaleza se sometía a Adán. Cuando Adán pierde eso, la naturaleza cayó bajo maldición y solo usted y yo podemos libertarla. ¿Usted sabe por qué el mundo está como está? Termino con esto. Los culpables del mundo, del problema del mundo. Los culpables, y ahora sí golpecitos de pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa. Los culpables son... Debió haber música ahí. ¡Tan, tan! El culpable es la agencia que Dios determinó. La única agencia que tiene poder para quebrantar los poderes de las tinieblas es la agencia eclesía. El gobierno de Dios establecido. Esa agencia no está haciendo su trabajo, no está haciendo su función y por eso el mundo está como está. Nosotros, la iglesia, somos los designados oficiales para arreglar el mundo. Y como nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo porque andamos en pleitos, iras, celos, contienda y disensiones, conductas que no son del reino, entonces no podemos arreglar nada, ni nos podemos arreglar nosotros porque no tenemos cultura. Yo me siento a comer a veces con algunas familias mexicanas y no los tengo que obligar a comer chile. No, más bien ellos casi me lo quieren inyectar. Pero pruébelo, no pica, me dicen, no pica. Y yo con los ojos llorosos y botando agua hasta por los oídos. No, ¿verdad? No pica. No, y ándale, métale, que no pica, eso es dulcito, me dice. No tengo que obligarlo porque eso es su cultura. Ellos tratan de animarme para que yo le sienta el sabor y ya me convencieron. Y ahora me siento y digo, ¿y dónde está el chile verde? El otro, el guajillo y el otro. Porque ya la cultura te va conquistando. Y dice, pica y repica, pero le sigo entrando. No tengo que obligarlos. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú te enteras de la cultura del reino, no hay que estarle diciendo, hermano, ora hermano. No, es parte de ti, te sale de adentro, eres tú. Tú eres eso. A eso te transformó el Señor, a orar, a buscar, a consagrarte, a dedicarte, a trabajar. No hay que estar, por favor, hermano, que hay que pagar el hotel. Diezme por el aire a ver si me alcanza esta semana para pagar la computadora. No, porque la cultura del reino, no hay que obligarte, nace de ti, es parte de ti. Yo no sé si me expliqué. Jesús vino a anunciar el reino. El reino es una cultura. Mire, ¿usted sabe cómo se creó el feminismo? Déjeme terminar. Ya he dicho que como 2 o 3 veces voy a terminar, pero ahí voy. No quiero tocar fibras delicadas, por eso estoy tocando temas más amplios. Pero el feminismo, los hombres se iban a la guerra, las mujeres se quedaban en la casa. Es que la mujer quedándose en la casa, todo el tiempo trabajando, criando a los niños, el país estaba bastante bien, porque había quienes criaran a los niños. Pero por la escasez de hombres y por ciertas teorías, te hicieron sentir que la ama de casa era tonta. Estás ahí en tu casa sin hacer nada. El trabajo de ama de casa es dificilísimo. ¿Sí? Por eso algunas dicen, no, yo prefiero trabajar en la calle que en la casa, porque es que la casa es insoportable. Sobre todo si tienes más de 2. Entonces, ¡ay, aleluya! Entonces el diablo y el sistema le empezó a decir a la mujer, no, vete a la calle, no crías los hijos, no sé qué, no seas tonta, la mujer echa para adelante. Y no sé, empezó a venderle una nueva ideología. Esa ideología creció, la soltaron en California, la soltaron en New York, le hicieron énfasis, le empezaron a vender el cigarrillo a las damas porque las damas no fumaban. Y le empezaron a vender la idea del cigarrillo porque se iban a parecer en competencia a los hombres. Y empezaron a venderle la idea del cigarrillo, tómate una Coca-Cola, un cigarrillo y ron y whisky. Y entonces la elevaron
en esa mentalidad al mundo del hombre, y no solamente al mundo del hombre, sino que la llevaron a ser contra el hombre y a competir con el hombre, y se creó el feminismo. Eso después se soltó en varios estados y se hizo una cultura. Y ahora es tan normal ver mujeres feministas o hombres machistas. Es decir, se creó una cultura. Y ahora, mire, yo me acuerdo que cuando yo estaba más chamo, en mis tiempos, los tatuajes, con todo respeto al que lo tiene, ya lo tiene. No se sienta mal por lo que voy a decir, pero quiero que entienda. Los tatuajes se los ponían la gente, los expresidiarios, los presos. Los delincuentes o la gente que había tenido una vida difícil eran los que tú le veías los tatuajes. Pero empezaron estos señores a hacerse cantantes, a hacer moda, a hacerse famosos y empezaron a vender la idea de que el tatuaje era chévere, que era cool, que era nice. Y soltaron esa idea en California, en New York, en estados prominentes, y ahora es tan de moda que si tú no tienes un dibujo en tu cuerpo, tú estás fuera de la sociedad. Te vendieron tanto una idea antibíblica que ahora tú la compraste y yo veo cristianos, cantantes, pastores. Oye, me dice uno, me dice la Biblia. ¿Qué Biblia? ¿Qué rayo? La Biblia tienes que tener en tu mente, no con un dibujo. Bueno, yo sé que después de esto es posible que me hagan pedazos. Pero ya más no, ya ¿qué más van a picar? Ya no hay más nada que picar. Y la cosa es que cuando tú perteneces al reino, nada es tuyo. Ni tú eres tuyo. Es decir, que el que me mastique a mí, que hable mal de mí, no lo está haciendo de mí. Lo está haciendo del que me mandó a decirlo. Es decir, se están metiendo en problemas. Mire, cuando tú estás en el reino, tú tienes defensas, aunque tú no las veas. Mire, hay un momento donde la Biblia te dice, no te defiendas tú, porque tú déjale la venganza a tu papá. ¿Sabía usted que nosotros no deberíamos decirle, Ángel, ven y véngate? Menos tú. Pero, sino que cuando tú voy a dejar el caso al Señor, el Señor dice, me dejó el caso a mí. Ángeles, bajen y defiendan y hagan la obra que yo he dicho, que a los ciudadanos de mi reino tienen un ejército de ángeles a su favor, que los defiendan de día y de noche. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No se defienda, deje que el Señor lo defienda. Y cuando el Señor lo defiende, no sienta lástima. No. Déjelo que lo defienda, porque hay un montón de gente que necesita que Dios se encargue de ellos. Hay una cantidad enorme. Aleluya, tengo que terminar. Pero los beneficios del reino son enormes. Los ciudadanos del reino tienen una conducta, así que yo no le tengo que convencer a usted de que haga ciertas cosas que son naturales de su conducta. Pero usted tiene que abrir sus ojos y saber que hay cosas de su tradición y de su cultura que son anti Dios. Y que usted tiene que erradicarlas de su vida para que usted pueda caminar en el reino. Cosas tales como fornicación, adulterio. Mire, en nuestros países latinos, yo creo que en todos lados, el hombre mujeriego, hasta la mamá lo alaba. Porque me salió bueno el muchacho. Me salió bueno. Me salió bueno, ¿para qué? Para ser mujeriego. Y si yo hablo de esto, entonces de repente dice, bueno, pastor, pero y entonces, no, edúcalo, porque la fornicación no es para el cuerpo, dice la Biblia, ni el adulterio es para el cuerpo, eso no es para eso. El cuerpo es del Señor y tienes que respetarlo. Tienes que guardar tu cuerpo. Bueno, si estás en el reino. Si tú no estás en el reino, pues tú no disfrutas de nada. O si estás en el reino y eres niño, que no tienes la habilidad de tomar decisiones, los beneficios y las bendiciones del reino no las puedes manejar porque no tienes la estatura. Y hay gente que llegó a viejo, pero siguió siendo niño. Viejos que no heredaron el reino porque se quedaron niños. Escúcheme, nosotros vivimos por lo menos, yo pienso que son como 30,000 días. Es el average de una vida. 30,000, 29,000 días. 30,000. Algunos nos quedan, por lo menos como a mí, nos quedan
20,000. Me hace una oferta buena. Pero a otros ya no les quedan 20,000. A otros no les quedan ni 5,000. Y a otros no les quedan ni 3,000 días. Y hay algunos que están comiendo y lo que le están metiendo al cuerpo van a eliminar. Mire, un cigarro te quita, ¿cuántos días de la vida? ¿Cuántos días está? ¿Cuánto es que te quita un cigarro de vida? Como 7 días te quita. Que si todavía te das tu cigarrito, hay un dicho que dice, fuma y muérete. Eso no es problema mío. Pero el punto es que tú estás restándole a tu vida. A los 29,000 le vas restando, más que ahora la comida está inyectada, que nada alimenta, eso es resta, es decir, que de los 29,000 nos están dando 20. Se quedaron calladitos. Mejor póngase en pie. Porque necesitamos nosotros entrar. Jesús le dijo, si naces de nuevo, levante su mano conmigo, diga, si nazco de nuevo, veo el reino. Diga, lo veo. Diga, veo el reino. Pero nacer de nuevo no te hace ciudadano del reino. Y lo que tenemos en este tiempo es una iglesia que ha nacido de nuevo. Algunos. Es decir, la iglesia está viendo el reino y dice, ay, porque a mí no me pasa, ay, porque Dios no me habla, ay, porque Dios no me muestra, porque tú no has entrado al reino. No te sientas mal. Ya con verlo hay una gran posibilidad de salvación. Pero para tú disfrutar en la tierra los beneficios del reino, tienes que nacer del agua, de la palabra y del Espíritu Santo. Y empezar a obedecer los principios, los valores, la constitución del reino. Hay una constitución que tú no deberías quebrantarla. Hay leyes que tú no deberías quebrantar. Hay leyes allí que tú deberías honrarlas, respetarlas para que te vaya bien. No las leyes de Moisés, no me confunda. No lo estoy mandando para el judaísmo, no son las leyes de Moisés. Son las leyes del reino de Dios. Jesucristo las enseñó en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.